Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos los que estamos aquí reunidos. ¿Quién está gozoso en esta mañana? Amén. El que no esté gozoso, sí, es que definitivamente tiene que dar una sobredosis de alabanza y adoración, como hace unos minutos, porque definitivamente eso es lo que aviva el espíritu y deja que uno se le vayan tantas preocupaciones, tantas afanes, porque el ser humano somos esa cajita que nos gusta, parecemos esos acumuladores que se han visto esos programas, que acumulamos preocupaciones y después no sabemos ni qué hacer. Entonces el Señor, a través de la alabanza, nos permite sacar toda esa basura, porque al fin y al cabo, si creemos que Él tiene el control de todas las cosas, todos esos afanes y preocupaciones son basura. Amén. Entonces ahí donde tú estás, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner este tiempo delante del Eterno. Amado y precioso Kadosh Baruj Hu, en esta hermosa mañana te bendecimos, Rey. Te damos a ti el lugar, Padre. Muévete como tú quieras, Señor. Tú eres el dueño y Señor de nuestras almas. Tú eres el invitado especial en este lugar, Señor. Gracias por el reposo que trae a nuestras vidas. Gracias por recordarnos una vez más, Señor, que no somos uno más, Señor, que si estamos aquí, Padre, es porque tú tienes un propósito mayor con nosotros, Señor. Te bendecimos porque tú eres fiel, eres bueno, Señor. Tu amor es incomparable, Señor. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, seas tú hablando a nosotros y que tú seas renovándonos en todo tiempo, en el entendimiento, Señor, nuestro corazón. Y que, Padre, tú seas el que hables en este instante, Señor, a cada uno de nuestras vidas y a cada uno de los que nos escucha en este momento, en otros lugares de este planeta, Señor. Te damos gracias, Eterno, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Mashiach. Amén y amén. Nuevamente saludamos a todos los que también nos escuchan a través de la fanpage, a través de Restaurando las Sendas Antiguas, y estábamos tratando en Shabbats anteriores sobre todo el tema, o sea, lo que estamos haciendo es caminando a través de los contextos históricos de cómo estaba el pueblo para llegar a Ana y su propósito dentro de la salvación. Amén. Ya veníamos tocando temas de que realmente qué era lo que quería el Padre con el pueblo de Israel, en qué habían caído. Y vamos a recordar, hacer una introducción así como muy rápida, porque pues sabemos que hace 8 días no tuvimos el Kiddush de la mañana, pero entonces para que volvamos a alinearnos en todo esto. Vayamos a Deuteronomio 7, 1, 5 y vamos a recordar lo que el Padre demandaba al pueblo, la advertencia que el Padre le daba a su pueblo. Dice, Deuteronomio 7, del 1 al 5. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones, los hititas, gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos, los jebuseos. Esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratos con ellas, ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán con tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti. Pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos. ¿Por qué en todas he vuelto a repetir esta palabra? Porque el Padre dice que lo repetirás y lo repetirás. ¿Y cuántas veces se lo repitió al pueblo?
Muchísimas veces. ¿Y cuántas veces tendrá que repetirnoslas nosotros? Muchísimas veces. Todas las veces que sean necesarias, ¿verdad? Entonces, aquí vemos claramente que era lo que el Padre le demandaba al pueblo, que no se metiera con otras naciones, que iba a haber otras naciones más fuertes. O sea, de antemano te estaba diciendo, no te va a ser fácil, no va a ser sencillo conquistar. Hay 7 naciones más fuertes que tú, pero si tú decides caminar en mis mandamientos, si tú no te metes con ellos, si tú no das tus hijos a matrimonio, ni nada de eso, o sea, tú vas a salir vencedor. Amén. Y eso es lo que está pasando, porque la última vez que enseñábamos, decíamos que esas naciones están presentes hoy en día. O sea, el Padre no dijo, dejaré estas 7 naciones para ti. Recuerden que el pueblo conocía todo lo que el Padre había hecho, pero hubo una generación que no lo conocía. Y así estábamos nosotros. ¿Cuántos de aquí estábamos que no conocíamos nada? Tal vez veníamos del catolicismo, veníamos de ciertas creencias que vienen por las costumbres de nuestros padres, de nuestros abuelos. Por eso, si tú eres nuevo y si estás aquí por primera vez o ya has venido algunas veces, no es casualidad, hermano. No es casualidad, porque bien lo decía nuestra moral y lo decía también el jueves en la enseñanza. Tú y yo estamos predestinados para algo. Y si nos ha tocado durísimo hasta este momento, pues levantémonos, sacudámonos, limpiémonos las rodillas y sigamos adelante. Porque si tú y yo no estamos convencidos de que el Padre ha establecido un propósito para nosotros que va a ser diferente al de todos los que están allá afuera, pues ahí sí que nos puede convencer. ¿Qué hacemos si nosotros no creemos? Y esto le decía al pueblo. El Padre le recalcaba al pueblo, mira, ten cuidado de estas cosas, porque las naciones que están por delante tuyo y las que tienes que vencer no van a ser sencillas. Pero el Padre está ahí, dice, ya se las había entregado en las manos de nosotros de antemano, si lo creíamos. Recuerden que nosotros no vivimos por vista, sino ¿por qué? Por la emuná. Nosotros vivimos por la emuná y recordemos que la emuná no solamente es fe, es fidelidad, es obediencia, es muchísimo más allá, ¿sí? Porque a veces uno se queda, no, fe. Sí, yo creo, no, pues no veo, pero creo. No, pero es la fidelidad, es la constancia. Lo que nos va a permitir ver más allá es la constancia, que tú y yo perseveremos. Amén. Esa fue la orden, pero el Padre sabía que el pueblo de antemano no iba a hacerlo. Por algo Josué ya les había dicho, yo no sé ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. ¿Cierto? Ya sabía por los antecedentes, ya teníamos, tal vez tú y yo hemos tenido antecedentes de que hemos flaqueado, de que hemos querido irnos, ¿sí? Pero si perseveramos, el Padre nos mantiene. Jueces 1:28 dice, vino a suceder con los días cuando Israel se había fortalecido, pusieron a los cananíes bajo trabajos forzosos, pero ¿qué dice tu versión? Jueces 1:28. No lo arrojaron, ¿qué más dicen? Aquí dice, en trabajos forzosos, pero fracasaron en echarlos completamente. O sea, tú y yo cuando el Padre nos pide que dejemos una cosa, tenemos que sacarla de raíz, hermano. Si nosotros dejamos cositas pequeñas por ahí, mira, va a ocurrir que eso nos va a coger ventaja y de pronto se convierte en ese gigante que va a terminar sacándonos del propósito, que va a terminar desviándonos, que nos va a terminar, el Padre no lo permita de verdad, apostatar contra Él, porque eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Dice que Él se fortaleció, el pueblo se confió, dijo, teníamos un líder y se confió. ¿Y qué pasó? Pues pasó esto. Que dijeron, no, se creyeron de pronto más misericordiosos que el mismo Yahweh. Y no los echaron a todos. Dejaron a gente de esas 7 naciones que el pueblo ya les había dicho que tenía que sacarlos inmediatamente. Si ustedes les digo que escudriñen más la palabra y van a darse cuenta que en Jueces 1, cada uno de las tribus, ninguno sacó a los pueblos completos. Ninguno dice que dejaron ahí. Aún la tribu de José menciona que ellos iban a conquistar la ciudad, esa nación, y vieron a un hombre y le dijeron,
le preguntaron, ¿cómo hago para entrar a ese lugar? Y le perdonamos la vida, dijeron ellos. Y el pueblo y los de la tribu de José se confiaron. Y este hombre fue más vivo y dijo, pueden entrar así y así, hay tanto, es una fortaleza, hay tantas personas, así como cuando van a hacer los espías, ¿no? Van a mirar. Pero ellos dijeron, no, este viene de allá, este nos puede decir cómo entramos. Pero resulta que le perdonaron la vida y este hombre fue más adelante con su esposa, sus hijos y levantaron toda una fortaleza y fue los que después los atacaron. ¿Sí? Entonces uno no se puede creer más misericordioso porque a veces eso te puede jugar una muy mala pasada. Jueces 2, 16, 19. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Con todo, no escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor le levanta jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían, aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándoles ante ellos, no dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Mire, es tremendo porque el Padre sabía la aflicción del pueblo. Y dice aquí la palabra que Él levantó jueces. Y de pronto uno dice, uy, no, Yahweh como juez o Yahshua como juez, uno dice, no, me va de pronto a tener el dedo señalador. Pero yo quiero que vamos a aprender en esta mañana dos cosas diferentes. Una, que el Padre no escoge al mejor dotado. Que el Padre no escoge, no va a mirar si tienes cuántos cartones o cómo fuiste, si fuiste el superhijo o fuiste, no. Y segundo, vamos a ver esas cualidades de nuestro Mashiach como juez y libertador, que no es el acusador, sino por el contrario, va más allá de lo que nosotros pensamos. Por eso cuando mencionan, no, el juez nos va a juzgar, uy, no. Y el Padre no va a juzgar. Mire cómo va a juzgar el Padre. Y quiero que me acompañen en Juan 47, 48. Y nosotros tenemos que ser diferentes al pueblo de Israel en ese tiempo. Porque dice que levantaba jueces, el Padre estaba con el juez a causa de que el pueblo gemía. El Padre estaba con ese juez, lo libertaba, pero ¿qué pasaba cuando moría el juez? Volvían. Juan 12, 47, 48. ¿Sí? Juan 12, 47, 48, perdón. Amén. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esta lo juzgará en el día final. Tremendo, ¿no? O sea que el Padre dice, si ustedes aquí están de oyentes, y solamente de oyentes, listo, el Padre no los va a juzgar porque ustedes hayan escuchado, o yo haya escuchado, sino Él dice que ¿quién lo juzgará en el día final? La misma palabra, esta. ¿Sí? Así es que tú y yo, en el momento que escuchamos, después ya puedes decir, no puedes estar diciendo, yo no escuché eso, a mí ¿quién me dijo eso? No, el Padre mismo se encargará a través de lo que tú escuchaste, te va a juzgar en el día final. Primera de Pedro 4, 5, 6. Vamos a correr un poquitico porque tenemos el tiempo un poquito limitado y para no... Pero ustedes no son de afán, ¿cierto? No, el Padre ya nos quitó el afán y todo. Podemos sacrificar de pronto el desayuno y seguir de largo para las clases. Me abren apenas los ojos.
Primera de Pedro 4, 5, 6. Por ellos darán cuenta aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad del Padre. ¿Sí? Para esto se está predicando, para esto nos congregamos. Por eso aquellos que digan, no, yo no necesito congregarme, eso es mentiras, porque es necesario congregarse, porque es necesario que aún se nos sea enseñado el evangelio. Es necesario que aún se nos sea enseñada la palabra. No porque uno esté en este lugar, no necesariamente uno necesite estar ahí sentado, debe estar sentado, porque cada uno, el Padre le ha entregado algo que le sirve, le va a ser útil al pueblo. Amén. Entonces es necesario que nosotros entendamos que si el Padre trae libertad a través de su palabra, es necesario que nosotros también llevemos esa libertad. Amén. Vamos ahora sí, la charla de hoy tiene que ver con las cualidades de los jueces. Pero ¿qué son los jueces? Según el Strong, 8199, Shafat, que viene de la raíz primitiva juzgar, pronunciar, sentencia, vindicar o castigar, gobernar, litigar, causa, contender, defender, gobernar, juez, juicio. Todas estas palabras encierran al juez. Pero como ya hemos visto, el pueblo incurrió primero en permitir el pecado, en la idolatría, incurrió en no sacar a todos la gente de esas naciones de ese lugar que el Padre les daba para conquistar. Y el pueblo entró en ese círculo vicioso. Entonces ellos abandonaron a Yahweh. ¿Qué pasaba? El Padre se veía la furia del Eterno. El Padre los entregaba porque Él lo advirtió desde Deuteronomio. Yo los entregaré si ustedes no obedecen. Y ustedes serán esclavos si ustedes no podían resistir al enemigo. Además, ellos entraban en ese castigo debido a la desobediencia. Ellos entraban en esa aflicción. El pueblo volvía y se humillaba, gemía, y el Padre los escuchaba en su inmensa misericordia, levantaba un juez para libertarlos. Y no podemos nosotros caer en ese círculo vicioso. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que estarnos observando, ¿sí? Estar en esa observancia nosotros de nuestra manera de comportarnos y de vivir, dependiendo de las diferentes circunstancias. Porque uno, a veces, el que tiene la circunstancia financiera, entonces tiene buen trabajo y eso es feliz y dichoso, ¿verdad? Y somos gozosos y aleluya y gloria a Dios y mejor dicho. Pero viene la prueba, el apretón, ¿y qué pasa? La cara baja, ya no me río. Ya toda la comunidad se da cuenta que está afligido el hermano, porque ¿sí? Cuando nuestro gozo tiene que ser en todo momento el Padre. ¿Sí? Aquí sabemos de antemano que muchas aflicciones vamos a tener, pero venimos a descansar aquí. Y bueno, el Padre nos quebranta como hace unos minutos, el Padre nos levanta, nos fortalece, pero no podemos salir de aquí igual. O si no, entramos en este círculo vicioso. Cuando tú y yo tenemos nuestra circunstancia, a toda hora pensamos, nos acostamos pensando en el problema, nos levantamos pensando en el problema, eso se llama idolatría, hermanos. Uy, ¿cómo voy a idolatrar yo un problema? Pues sí, tú y yo podemos idolatrar un problema. Porque entonces, ¿dónde está lo que hemos escuchado? ¿Dónde está lo que hablamos? ¿Dónde está? Y se ve en la cara. Ya a veces no se ha dado cuenta que cuando está la circunstancia difícil a uno a veces ni maquillarse le dan ganas. Ya uno al comienzo se cepillaba el cabello y no, ya se coge una moña y se la enreda así, ¿cierto? Se pone los tenis, las jeans, ¿cierto? Y eso no tiene que ser así. ¿Verdad? Eso es una exhortación, ¿no crean? O sea, todos, yo creo que el que me diga que no ha pasado por eso es mentiroso. Y mentiroso es el diablo. De verdad, todos hemos pasado por eso, porque a veces uno cree que es en las fuerzas de uno que tiene que sobrellevar las circunstancias, y no, es en las fuerzas del Eterno. Amén. En ese momento, aunque el Padre ya venía colocando líderes, sabíamos que estaba Moshe, Josué, había hablado ¿a qué tribu era? A la tribu de Judá, para que empezara, que liderara el pueblo. Y
totalmente la tribu no, mejor dicho, no supo cómo liderar toda al pueblo de Israel, tuvo que necesariamente el padre, hablarle a su pueblo. Y vamos a Jueces 2, 1, 4. Y yo los invito a que puedan escudriñar esto porque hemos tenido un concepto de que el Malak de Yahweh es ¿quién? Yahshua, pero les digo que no. Y les invito a que lo escudriñen en las Escrituras. El Malak de Yahweh es el mismo Yahweh. Amén. Dice la palabra en Jueces 2, 1, 4. Ahora el Malak de Yahweh subió a Gilgal, a Boshin, y dijo: yo los traje de Misrayim, los guié a Zarec, que juré a sus padres, y dije: yo nunca romperé mi brit con ustedes, mi pacto. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino que han de derribar sus dioses. Sin embargo, ustedes no han prestado ninguna atención a lo que les dije. ¿Qué es esto que han hecho? Por esto también dije: yo no los echaré delante de ustedes, sino que ellos estarán en sus costados y sus dioses se convertirán en trampa para ustedes. Miren lo que hace el adorar otras cosas, se convierten en esa trampa. Tal vez aquí eran dioses de acera, ¿sí? Estatuas, pero los dioses de unos pueden ser otros y pueden ser esas trampas. Cuando el Malak de Yahweh habló estas palabras a todos los Bené de Israel, ellos comenzaron a llorar y a aullar. No dicen que gritar, dice aullar. ¿Cómo han escuchado aullar a los lobos o a los perros? Así tenía que hacer el pueblo, porque imagínate la opresión y la aflicción. Dice aullar a lo más alto de sus voces, o sea, hasta cuando ya su garganta no podía. Y aquí, así, sí, para tener en cuenta de que el Malak de Yahweh es Yahweh, la palabra nos enseña, no la vayan a buscar, en Éxodo 22, pueden anotar la cita, Éxodo 22, que dice: yo soy Yahweh tu Elohim, quien lo sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Ahí nos está diciendo que no era de pronto lo que decíamos que era Yahshua, sino el Malak de Yahweh es Yahweh. Éxodo 19, 5 dice: ahora sí, ustedes prestan cuidadosamente atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Esto es una confirmación de que ese Malak era el mismo Padre que nos está hablando. A veces a nosotros nos toca que hasta que las piedras hablen, ¿no? A veces el Padre habla una palabra, nos habla a través de los pastores, y uno dice: no sé por qué. Y le toca al mismo Padre, ¿verdad?, coger las piedras y que te hablen, así como la burra. El asno. Amén. Vamos entonces a desglosar cada uno de los jueces de una manera lo más rápida, pero concisa y profunda posible, para ver las cualidades de nuestro Mashiach en cada uno de estos jueces. Cada juez nos va a mostrar una condición de Yahshua, no solo como juez, sino como libertador. Nuestro Adón hace todo para libertar de la opresión al adversario, siempre y cuando haya un arrepentimiento y obediencia. No es más, el Padre no va a hacer nada más si tú y yo no estamos arrepentidos de corazón, si no damos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Amén? Vamos con Otoniel, Jueces 3, 9, 10. Jueces 3, 9, 10. Dice: cuando los Bené de Israel clamaron a Yahweh, levantaba Yahweh un redentor para los Bené de Israel y los rescataba. Este fue Otoniel, el hijo del hermano menor de Caleb, Kenaz. El Rúa de Yahweh vino sobre él y él juzgó a Israel. Luego él fue a la guerra y Yahweh le dio a Cusar Rasillallín, Melech de Arán, Hanarrayín en sus manos. Su poder prevaleció con Cusán Rishatallín, perdón. Mi hebreo es un poco fluido. Listo. ¿Qué significa Otoniel? Otoniel viene del Strong 6274, que significa fuerza de Dios. Aquí ya nos están mostrando una cualidad de Yahshua, fuerza de Dios. Y vamos a tener en cuenta
en qué la fuerza del Padre a través de este juez, que es Otoniel, estaba quitando de en medio de nosotros. ¿El adversario quién era? Cusán Richataim. Este significa, Cusán, pues es el nombre, ¿no? Cusán, doble maldad significa. Cusán, doble maldad. Y Risha significa impiedad, impío. El Padre levantó en este tiempo a Otoniel para atacar, ¿qué cosa? La impiedad y la doble maldad del corazón de estos adversarios. La impiedad es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente. Fíjense, es consciente, o sea que es apostasía. No, aquí no era que no teníamos ni idea del Padre, no. Se opone a esa sujeción consciente, en contra de lo que se debe, se le debe dar el lugar al Padre como creador, sustentador y salvador. Imagínate, esto es la impiedad. Y el Padre a través de Otoniel, que es la fortaleza, es la fuerza, estaba atacando esta impiedad y la doble maldad, imagínate. O sea que este pueblo estaba tremendamente, o sea, no solamente eran los dioses, Baal, Acera y todos estos que mencionábamos, sino realmente era ese camino hacia la apostasía, ese camino a ser rebelde y a oponerse a que, ¿cuántas veces de pronto uno no escucha que le dicen a uno, no haga esto, hermano, no haga esto porque seguro que se va a estrellar, y se va como así, con los ojos cerrados y se estrella? El pueblo estaba caminando en ese sentido y el Padre levantó a este juez con la fortaleza para vencerlo. Vamos a la palabra en Tito 2, 11, 4. Porque es necesario, hermanos, que tú y yo renunciemos a esa impiedad, renunciemos a la maldad, renunciemos a todo lo que a diario tenemos que batallar y no caer en eso. Tito 2, 11, 14 dice: por la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Yahshua HaMashiach, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Era necesario purificarnos. El Padre no dio a su propio Hijo para que nosotros continuáramos en esa impiedad, continuáramos en esa iniquidad. Por eso dice que negando la impiedad y los deseos mundanos. Tú y yo, cada quien sabe cuál es la batalla que lucha a diario. Pero hablábamos esta semana con mi esposo y compartíamos de que el enemigo siempre va a utilizar las mismas herramientas. O sea, el enemigo no cambia, él sabe cómo, ya sabe. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué caemos? ¿O por qué cae el pueblo? ¿O por qué cae la persona en esa misma situación? Es porque está ciega y no está luchando en renunciar a esas cosas. Y yo le decía a mi esposo, a mí el enemigo, yo ya sé cómo él viene a atacarme. Porque los que me conocían sabían que yo, para estar parada acá, yo no podía, no me daban, los pies me temblaban. Pero yo decía, pero yo ya sé cómo él viene a atacarme, para recordarme mis temores, para recordarme mis inseguridades, pero entonces, como yo ya sé, ya digo no, y lo ataco con la palabra. Y digo, no, el Padre no me da un espíritu de cobardía, porque no soy yo, sino es Él. Amén. Por eso si estás batallando con el sueño, no pelea. O sea, mira que el enemigo cuando la palabra te viene a decir y tú comienzas ahí a flaquear tu cabeza, a hacer como esos muñequitos que le ponen en los carros. Eso, comienza tu cabeza así, pues entonces pelea por eso. Amén. Salmos 73, 26. Aquí nos va a reforzar la palabra porque Yahshua es nuestra fortaleza. Salmo 73, 26 dice: mi carne y mi corazón pueden desfallecer. ¿Sí ves? Mi carne y mi corazón. ¿Cuántos han sentido desfallecer de pronto
en estos tiempos, o las circunstancias a veces son duras. Dice, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Él es nuestra porción para siempre. Él es nuestra fortaleza. Y si ves, Él no te está señalando, y aquí es un juez, pero Él te está diciendo, yo sé que tu carne desfallece, yo sé que tu corazón desfallece y tal vez quisieras no hacer más, pero yo soy tu porción, yo soy tu fortaleza y es para siempre. Y a veces se nos olvida ese siempre. El Padre no es de momentos ni instantes, el Padre es constante, creciente y por siempre. Amén. Segunda de Corintios 12:10 dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Yahshua HaMashiach, porque cuando soy físicamente débil, a mí me gusta esta versión que es del Nombres Restaurados, porque dice que cuando físicamente soy débil, entonces soy espiritualmente fuerte. ¿Sí? Cuando este cuerpo se cansa, espiritualmente el Padre nos levanta. Amén. Para seguir soportando y peleando la buena batalla de la fe. Aleluya. Amén. Efesios 6:10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ¿que de dónde viene la fuerza? Del Padre, del poder del Padre. O sea, no es que yo diga, uy, necesito fuerte, no. Entonces me pongo a levantar pesas, 3 kilos. No, ¿será que me hago fuerte así para...? No. No, la fortaleza viene del Padre. Voy un poquito rápido para ver qué tanto alcanzamos a abarcar este tema. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fíjate, nos está diciendo fiel. Él fiel, Él no cambia. Fiel es el Señor que nos fortalecerá y nos protege de paso. O sea, nos da la fuerza y de paso nos guarda de todo lo que el maligno quiere hacer en nuestra vida. Amén. Vamos con el segundo juez, Ahod. O Ehud. En unas versiones se encuentra Ehud. Jueces 3:15. Ahod, A-O-D, o Ehud, E-H-U-D. Pero cuando los Bené de Israel clamaron a Yahweh, levantó un libertador. Fíjense que con Otoniel dijo que levantó un redentor. Aquí dice, levantó un libertador. Ehud, el hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, un hombre zurdo, impedido de usar su mano derecha, los Bené de Israel lo nombraron para llevar su tributo a Eglón Melech de Moab. Aquí hay algo bien importante para resaltar, como les decía al comienzo. Dice aquí que era impedido para usar su mano derecha. No sabemos por qué razón, o sea, no lo especifica por qué, y era zurdo. Y sabemos que antes el usar la mano izquierda era terrible, ¿cierto? ¿Señor? Exacto, era una maldición. Y era terrible utilizar esto, pero el Padre necesitó a este hombre que era zurdo. Y si ustedes siguen leyendo toda esta parte de la historia, este hombre fue gracias a que tenía en su costado una espada, un puñal, en su lado derecho, pudo utilizar su mano izquierda para sacar y vencer al rey Eglón. Y es tremendo, ¿sí? El Padre no necesita que tú seas súper diestro, o que diestro en todo sentido, ¿no es cierto? Pero el Padre utiliza lo que tú tienes. Tal vez para la debilidad de los demás, digan, no, pero este es cojito, bajito, gordito, flaquito, no ha terminado su bachillerato, no ha pasado por la que preparación, pero es que yo así lo necesito. Así es como yo lo necesito. Y les invito de verdad, yo les menciono apenas, pero les invito, este libro de los jueces es una cosa impresionante. ¿Y qué significa Ahod? Viene del Strong 164 y significa unidos. Ehud o Ohad, estar unidos, unidad. Eso es lo que significa Ahod. ¿Y el adversario era quién? Eglón, el Melech de Moab. Y Eglón
significa, viene del Strong 5700, que significa becerril o becerro, pero tiene una raíz primitiva que es agol, que es revolver, andar en círculos alrededor en lo redondo. Imagínate, este adversario lo que hacía era que el pueblo de Israel caminara en un mismo círculo, no estuvieran unidos. Cada uno anduviera en sus propias sabiduría, en sus propios conocimientos, sus propias creencias. Así los quería mantener ese rey Eglón. Y el Padre levantó a otro que quería que el pueblo se mantuviera unido, en unidad. Y recordemos que las características del pueblo de Moab era que tenía un arma destructiva, que era el temor, sabía maldecir, se gustaba mezclarse entre ellos para contaminar al pueblo, les gustaba la idolatría, la lujuria. Recordemos que esto viene de Lot, ¿no? Era el hijo que fue de la unión de la hija mayor de Lot con él, y salió Moab. Por eso es que es un pueblo con tanta maldición. Y yo encontraba algo, y era que este pueblo lo que quería era maldecir una generación. No quería que los padres, los hogares tuvieran generaciones de bendición. O sea, pensaba, iba directo a destruir las generaciones. Parecido como ahora. El enemigo está atacando nuestras generaciones, a los niños. Uno ve las noticias y las noticias que más se escuchan es sobre quiénes. Sobre los niños. A veces mi hijo mayor dice, no mami, apaga eso porque otra vez lo mismo. Pero es ese adversario. Y estamos ciegos y sordos y no peleamos. Y les invito a que, o sea, yo sé, ya sabemos de antemano que peleamos por nuestra generación, o sea, nuestros hijos, pero metamos en una brecha por los hijos de los demás. Metámonos al rancho, en oración, ¿sí? Y si los dejan meter al rancho físicamente, pues también nos entramos al rancho, ¿sí? Hasta que nos digan no más, pero así hay que hacerlo. Vamos a ver la cualidad del Mashiach en este juez. Romanos 8, 15, 17. Romanos 8, 15, 17. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llama Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Yahshua HaMashiach de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Ya entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa? O sea, el Padre nos hizo herederos, nos adoptó. Pero me gusta esa conexión, hay un punto y coma aquí en la versión, dice, pero si queremos participar de toda esa su gloria, tenemos que también participar de lo que Él pasó. ¿Y qué fue lo que Él pasó? Podemos hacer un recuento bien grande, ¿no? Vituperio, todo lo que pasó en nuestro Mashiach. Primera de Corintios 10, 16, 17. La copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre de Yahshua HaMashiach. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Yahshua HaMashiach. Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces no hay razón para estar divididos. Una casa dividida no prospera. Pero si tú y yo sabemos que cuando estamos aquí, lo que recibimos es de parte del Padre, cuando compartimos en cada Shabbat el pan, el vino que nos recuerda ese sacrificio, el cuerpo, la sangre de nuestro amado Mashiach, ¿acaso no somos uno? Así no estemos compartiendo todos así. Cuando sabemos Santa Convocación y Shabbatón, genial. Pero cada uno en su casa, y sabemos que todos estamos en un mismo ruaj, en nuestras casas, estamos siendo unidos por Él, por el cuerpo, por la sangre, por lo que Él hizo. Amén. Entonces, el Padre a través de este juez nos está recordando que tenemos que mantenernos como una hija, unidos.
haciendo lo mismo, perseverando, orando, caminando todos por un mismo lugar. Nuestra moral lo decía hace poco, tenemos que estar perseverando. ¿Sí? Ya es hora, hermanos, de que verdad maduremos y no pensemos yo cuándo, yo eso, no. De verdad, comencemos y caminemos y perseveremos en aquello que el Padre nos ha predestinado. Si tú no conoces tu llamado, sí, pues pégatele a una persona y dice, ayúdame a orar por mi llamado. Todavía no lo sé, no lo tengo claro. Quiero que me ayude a orar, hermano, por eso. Y para eso estamos. Todos nos necesitamos el uno al otro. Todos somos un cuerpo. La palabra enseña de que si hay un ojo, el ojo se puso para algo, el brazo se puso para algo. O sea, esta mano derecha no puede hacer lo que hace la izquierda. Los que solamente utilizan un lado del cuerpo, saben que con la otra, pocón, ¿cierto? Son como torpes. Pero si yo veo que mi hermano es fuerte en eso, pues yo le digo, venga, ayúdeme en esto. Pero a veces nos gana el orgullo, nos gana la altivez o nos gana la autosuficiencia. Y no, yo puedo solo. No podemos solos, hermanos. Siempre vamos a necesitar de alguien. O si no, el Padre no había formado familia. Y dice, no, pues dijo a este pueblo solito y cada uno haga que cada uno mire a ver cómo hace. Y cada uno conmigo, no. Mejor son dos que uno siempre. Amén. Sangar es nuestro otro juez. Y realmente no es ni un juez, porque la palabra, solamente este juez se menciona en un versículo. Y la palabra no lo menciona como juez. Y eso es lo interesante de Sangar. Dice Jueces 3:31. Después de Ahob vino Sangar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Tremendo, ¿no? No dice más de él. Dice, chévere. Pero mira lo que hizo este hombre. Resulta que no solamente los enemigos de Israel iban y sitiaban las ciudades y querían destruir y matar o oprimir al pueblo. Resulta que por los caminos también habían enemigos. Y Sangar estaba justo en el momento cuando en uno de esos caminos se encontró con estos 600 filisteos. Y tremendo, mira, él solito, con una aguijada. La aguijada es como, haz de cuenta, que un palo largo con una punta con la que le pullan a los bueyes para que anden. Con eso solito mató a 600 filisteos. Por eso es mencionado, así sea en un solo versículo. Porque dice, y él también salvó a Israel. Posiblemente estos 600 filisteos iban a causar muchísimo daño cuando llegaran a donde estaba el pueblo. Pero él solito, el Padre lo movió a él. Y no necesitó de más. ¿A cuántos el Padre no levanta y dice, vaya y predíquele a esa? Y a través de ese, muchos se conocieron. Dice, pero yo, no, hermano, tú puedes ser un Sangar. Tú y yo podemos ser un Sangar. El Padre nos dice algo, vaya a tal lugar y pelee por ese espacio, por ese lugar. Y por eso nomás, el Padre convirtió a todo un sector, toda una localidad, todo. Amén. Amén. ¿Han dormido? Amén. Sí, mire, puede ser un versículo, pero es que lo que hizo tuvo trascendencia. Amén. Sangar significa incierta. Por eso él era incierto. ¿Quién conocía? No fue mencionado como juez, pero está ahí. El adversario era los filisteos, que significa revolcarse, revolverse. Y estos filisteos eran invasores agresivos, violentos, crueles y sanguinarios. Ellos no tenían compasión de nada. ¿Y cómo vemos al Mashiach en Sangar? Juan 15:16. Dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo muestra en eso, en que el Padre, Él es el que escoge. Nosotros no decimos, venga, o habrán las personas que el Padre los mueve y dicen, no, yo quiero conocer el Eterno, porque lo hemos visto. Pero aún así el Padre es el que pone en el corazón de esa persona la necesidad.
porque nuestra alma lo anhela a Él celosamente, lo desea. Y así tú digas, no, pero mis preocupaciones son otras, yo no quiero conocer al Padre, no. ¿Cuántas veces a nosotros nos invitaron? Yo me acuerdo que, muchísimas personas, antes de que mi hermano y nuestra morada, porque desde muchísimos años atrás, nos empezaron a compartir nuevamente, ya muchas otras personas nos habían compartido. Y yo le digo, Señor, gracias porque ese día fue. Yo a veces lo recordaba y decía, mi hermano me decía, venga, vamos, y estaban en una semana de santificación y estaba, mejor dicho, por los aires, mi hermano. Y eso era tremendo. Yo llegaba a la casa y yo era muy dada a todas estas cosas del esoterismo y todo esto. Y yo le decía, no, y yo supuestamente lo confrontaba también con eso, pero qué mentiras. Yo llegaba a mi cuarto a llorar, porque yo decía, no puedo, o sea, es mentira lo que he creído hasta ese momento. Y cuando yo decidí, ese día me enamoré del Eterno, y hasta la fecha. O sea, nunca he vuelto atrás, he estado así, a veces tambaleando como en una patineta, pero el Padre no me ha dejado caer. Y le doy gracias a Él, de verdad, porque Él ha sido muy fiel en medio de todo. Primera de Corintios 1, 27, 31 dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Yahshua HaMashiach, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se glorie en el Señor. Amén. ¿Cuántas veces de pronto muchos pasaron? Porque no, usted no sirve para nada, usted no. Y de pronto el Padre les ha permitido estar en lugares de privilegio. Y tú no te lo creías, pero mira, el Padre no escoge sino lo necio, el Padre escoge lo débil, el Padre escoge lo vil y lo despreciado. Y nosotros estábamos de alguna otra manera así. Porque uno dice, no, pero yo estaba súper bien. Mentiras. Porque esa es una mentira que el enemigo coloca. Porque cuando tú estás de pronto en el mundo y estás sujeto de pronto a una empresa, a jefes, a diferentes personas, a veces tú por guardar las cosas, porque no te las quiten o no pierdas un empleo, te sujetas a eso. Y ahí te está diciendo de alguna manera con el enemigo, a través de un empleador, a través de otras personas, el enemigo te mantiene así, subyugado, te mantiene afligido, te mantiene, y tú dices, no, pero yo estoy bien porque yo recibo plata, yo tengo mis bolsillos, no me falta nada. Uno ve lo externo, lo efímero, lo que decían ahorita, pero tu alma, ¿cómo está? Tu alma está vil, está débil, está menospreciada, está terrible, y uno creería que él tiene todo solo por lo material, pero no, hermanos. Vamos a Débora y Barak. Jueces 4, vamos a leer del 4 al 6. Débora profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo, y se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio, y ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel, ve, marcha al monte Tabor, y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Débora era una profetisa, ¿sí? Y por eso en ese momento el Padre le habló a ella, o sea, por eso es contada a ella como juez. Y al mismo tiempo Barak, dice ella no podía en ese momento ir a enfrentarse al ejército, ¿sí? Pero el Padre le habló y le mostró qué persona era la que tenía que asignar. Y asignó a Barak, dijo que lo mandó llamar y le dijo, ármese así, vaya con esa cantidad de personas y vaya de ataque.
y tenían que atacar a el rey Yavín. Ese lo vemos al comienzo de ese capítulo, en el verso 1, al rey Yavín, que era el rey de los cananeos, ¿sí? Y él tenía un comandante que era Sisará. Es muy interesante este relato, porque resulta que Sisará fue muerto en manos de una mujer, ¿sí? Y el libro de los jueces no solamente nos muestra al hombre, al varón, como juez, nos muestra de que las mujeres están también capacitadas para ejercer cada una de estas labores, ¿sí? Aquí, si ustedes leen el relato, esta mujer mató a Sisará, a este comandante, clavándole una estaca en las sienes que lo dejó clavado en la tierra. Imagínate la fuerza de esta mujer, ¿eh? Y era bien tremenda, porque este hombre, Sisará, quería esconderse y se metió justo en la tienda de ella y le dijo, dame agua. Y ella fue más inteligente y le dio, fue leche. Y Sisará dice que venía muy cansado, venía agotado porque lo venían persiguiendo para matar a los israelitas, ¿no? Iba Barak detrás de él, pero no le dio agua. Ahí es cuando se están durmiendo, aquí le dicen uno a la mujer, dele agüita, ¿cierto? Para que se despierte. Pero ¿qué hace la leche? Lo duerme. Uno cuando no puede dormir, uno toma leche y la leche hace como ese efecto como relajante y duerme. Y dice que este hombre tomó leche y quedó profundo, tanto así que esta mujer le clavó esa estaca en las sienes y lo dejó sembrado ahí contra la tierra. Fue tremendo. Y Débora viene del Strong 1683, que significa abeja. Bien, abeja. Sí, ¿no? ¿Qué hace una abeja? No tiene el aguijón en la parte y medio se va a molestar. ¿Y qué hace? Se le viene más encima, ¿no es cierto? ¿No les ha pasado? Avispas, yo no sé por qué se ríen. También viene del Strong 1696, que significa dabar, que es hablar, someter, aconsejar, anunciar, añadir, componer, conceder, contestar, declarar, decretar, determinar. Recordemos que ella era una profetisa, era una profeta. Y Yavín, que era el adversario, viene del Strong 2985, que significa inteligente. Y tiene una raíz primitiva del 99.5, bin, que significa separar mentalmente. Mire, aquí nos muestra que nuestros adversarios son muy inteligentes. ¿Sí? Uno dice, no, ellos también son muy inteligentes. Y justo este adversario lo que buscaba era separar, pero no físicamente, sino mentalmente. Quería dividir mentalmente al pueblo y a cada persona. Quería que iban a estar así, entre lo que pronto ya habían escuchado de nuestro Yahweh y de lo que les decía el pueblo, de las creencias, de todo lo que se movía en medio de la ciudad. También significa seco, o sea, busca secar al pueblo. Esas personas que ya como que se ven así, como todas demacradas, que ya como que su espíritu se ven grises, ¿sí lo has notado? Porque le dan cabida a tantas cosas y su pensamiento divaga y que ya la palabra no está en ellos. Y tú los ves grises, sus ojos son opacos, así. Estos enemigos buscan eso, opacar, como secar a la persona, primero con sus pensamientos, después espiritualmente, y todo se refleja exteriormente en la parte física. Y Barak significa destello, una espada reluciente, iluminarse. Aquí vemos otra característica de nuestro Mashiach, que Él es consejero, Él decreta, Él promete, pero también es como esa espada reluciente, es como ese destello. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién hablaban? Del Mashiach. Salmo 16:7. Bendeciré al Señor, 16:7. Bendeciré al Señor
que me aconseja en verdad. En las noches mi corazón me instruye. Amén. Dice la palabra que aun cuando duerme el justo, el Padre lo bendice. Amén. Él lo aconseja, dice que en las noches mi corazón me instruye. ¿Cuántos no se acuestan con una alabanza y una adoración y cuando medio se está como despertando, la sigue cantando y la sigue adorando, ¿no es cierto? Así es como obra el Padre. Así mismo da palabras. Así mismo el Padre te levanta a orar en las madrugadas. Porque el Padre aconseja en verdad. Y en verdad es la palabra. Esa verdad es la palabra. Salmo 73, 24. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. O sea que es a través del consejo, a través de la palabra que el Padre nos guía. Así de sencillo. Tienes que tomar una decisión, la palabra te va a guiar. Él te va a dar el consejo. En algún momento decíamos con mi esposo, ya no vamos a aconsejar, vamos a sugerir, ¿sí? Porque pues uno decía, no, es para evitarse situaciones de pronto incómodas que de pronto después te digan, es por culpa suya porque usted me aconsejó. Pero tenemos que aprender a recibir el consejo del Padre, porque Él es el que nos va a guiar. Y dice, y después me recibirás en gloria. O sea que todo consejo que viene del Padre es para eso. Para que después nos gloriemos en Él, para que después estemos en paz en esa shalom, ¿sí? De que lo que hicimos realmente provino del Padre. ¿Amén? Mateo 24, 7 dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Él es como lo que es Barak, esa espada reluciente, como ese destello. Dice que la venida de Él será así, como esa luz resplandeciente. Por eso tenemos que estar como las vírgenes sensatas. Así era Barak, así fue como destruyó a todo ese pueblo cananeo, como esa espada reluciente, porque así va a ser el Padre. El Padre cuando llegue va a hacer esa espada, eso nos va a juzgar, nos va a decir, venga, ¿usted qué hizo? Ven. Y si nosotros decimos, no, aquí estábamos, Señor, hicimos lo que tú nos demandaste, pues entraremos con Él. Amén. Juan 8:12 dice, Yahshua les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Más claro para dónde. El Padre es esa luz. Yo no sé, yo creo que porque son 13 jueces y vamos en 4 jueces. Yo creo que seguimos para la próxima. Vamos a ver otro, ya con este y dejamos los otros para después. Este es también tremendo. Gedeón. ¿Se han escuchado de Gedeón? ¿Qué se acuerdan de Gedeón? No. Que le puso cuántas pruebas al Padre. ¿Cuántas? ¿Cuántos somos a veces así? Señor, dame esta señal. Señor, si esto parece mojado y aquí seco, es porque tú. No, si ahora al contrario, si esto es seco y esto mojado, eres tú. Así le pasó a Gedeón. Cuando nosotros, el Padre sabe que nosotros somos débiles. El Padre sabe que a veces flaqueamos en la incredulidad, en la duda, en los temores. Pero de nosotros es la decisión de seguir así y confiar en su palabra. Aquí en este momento, y vamos a leerlo, Gedeón, sí, titubeó, Gedeón puso muchas señales al Padre, pero cuando él dijo, y fue el mismo Yahweh el que se le presentó a este hombre, es tremendo, el mismo Malach de Yahweh, el mismo Yahweh se le presentó a Gedeón y le dijo de una tremenda que era esforzado y valiente. Y tal vez Gedeón no lo era, no seguramente, pero el Padre dijo, no vio a su parecer, dijo, mira, tú eres esforzado y valiente y te vas a dar cuenta. Y lean Gedeón, eso es tremendo, es una historia tremenda. Dice Jueces 6, les voy a leer una pequeña porción, Jueces 6, 11, 16. Les cuento con tanta emoción porque yo me leí como 4 veces ese libro de Jueces y leía y hasta mis hijos dijo, uy no mames, eso era una historia tremenda, pero más que una historia es todo lo que el Padre hizo a través de este varón. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar
para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Cuántas veces no decimos eso, no? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto? Fíjense que él sabía, ¿cierto? Él conocía, por eso le hace esta pregunta. Dice, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró, tan bello el Padre, dice que lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Imagínate. Y él que decía: soy pobre demasiado, no tengo nada. Aquí estoy en la... No, terrible. Nada, ni él mismo se creía capaz. Sí, ese automenosprecio. Y decía, pero fíjate que le dijo el Señor que ve con tu fuerza, valiente, esforzado. El Padre vio todas las características y él decía, pero yo, y él no le dijo, sí, usted no, ve que yo te voy a entregar a este pueblo. Y Gedeón viene del Strong 1439, Gidón, que significa talador, pero eso nos lleva a una raíz primitiva del 1438 que es Gada, que significa destruir cualquier cosa, cortar, desmenuzar, despedazar, quebrantar, quebrar. Imagínate este nombre de este juez. Por eso el Padre le dice, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Porque esa es una de las cualidades de nuestro Mashiach. Él quebranta, cuando dice quebrantar, es quebrantar, despedaza, él quita del medio, él no deja cosas ahí, a medias. Y el adversario que era Madián, que viene del 40-80, y nos lleva a una raíz o otro significado del 40-79, que significa contienda, pleito, rencilla, discordia, castigar, contender, defender, disputar. Eso significa Madián. Hebreos 2:14, se los leo para que no lo usen, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Por eso el Padre tiene esta característica, como la mostraba en Gedeón, de destruir. Y el Padre es el único que puede destruir las obras de las tinieblas. Así es quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Por eso el Padre, Yahshua al resucitar, venció la muerte. Primera de Corintios 1:19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. O sea, los que se creen sabios, los que están llenos de conocimiento, los que dice que Él destruirá esa sabiduría. Aún destruirá el entendimiento de los inteligentes, los va a desechar. Porque al Padre no le interesa eso. Porque fíjense las condiciones de estos jueces. Al Padre no le interesaba que estuvieran llenos de muchas cosas, sino que tuvieran ese corazón para servirle. Aún en medio de tanto titubeo, Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Así va también a destruir. El Padre sabe que somos débiles, por eso Él es el que pelea, por eso Él siempre le decía al pueblo, obedéceme, camina en mis mandamientos y yo me encargaré de entregarte a tus enemigos en tus manos. Cuando el pueblo pereció, cuando el pueblo fue destruido, fue porque se le olvidó esa promesa.
Aquí la palabra nos dice que Él es el que destruye las obras de las tinieblas. No eres tú ni yo. El Padre nos demanda solamente obediencia y santidad. El Padre se encarga de destruir a nuestros enemigos. Y así pasó con Gedeón. Los madianitas los oprimían. Y ustedes van a leer, son como 3 capítulos que hablan de este juez. Y aún ellos llegaban a una tierra y él, ¿con cuántos venció al enemigo? Con 300. Con 300. Él hizo una convocatoria y llegaron como ¿cuántos? 30,000. 30,000 llegaron. Dijo, uy no, con estos 30,000 vamos a conquistar. Mentiras. El padre dijo, pregúntele y dígale a todos qué es lo que van a hacer y pregúnteles quiénes sí y quiénes no. Y él lo hizo. ¿Y se fueron cuántos? 20,000. Imagínate, era pura emoción. Y quedó con esos 10,000. Y el padre dijo, no, con esos 10,000 no son. Vaya, llévelos al río. Y los que tomen agua con las rodillas, agachados con las rodillas abajo, y los que laman como perritos. ¿Ah? Los que lamen, dice, no, esos no. Los que cogieron, se agacharon y con las manos tomaron agua y se levantaron inmediatamente, eso sí. ¿Y cuántos fueron? 300. Y con esos 300, no, solamente lo que hicieron fue sonar el shofar y prender unas lámparas. Y el sonido del shofar, ellos estaban en montes altos y los enemigos estaban en la parte baja. Hicieron sonar el shofar, prendieron las luces y se asustaron los enemigos. Y dice que ellos estaban durmiendo y las espadas estaban cercas unos a otros. Cuando escucharon el sonido, ellos después del brinco se mataron y ellos no movieron un dedo. Tremendo, ¿cierto? ¿Cómo actúa el Padre? ¿Y con cuántos? Con 300, con pocos. Por eso las comunidades de la restauración, los que caminan en la verdad, no son de multitudes ni son grandes. Porque con estos pocos, el Padre decide conquistar y avanza. Y dice, uy, no, pero vamos a llenar, pero resulta que no. El Padre decide coger y formar y vaya y abra. Y allá, pocos, pero esos pocos mandan a otros y otros y otros. Porque es más fácil. El Padre sabía que todos esos 30,000 no iban a hacer mucho. Antes iban a hacer tropiezo. Seguro. Y el Padre dio con 300. Y más adelante, se los dejo así como ya para terminar. Más adelante, esos 300 fueron a pedir agua, porque estaban persiguiendo a 2 príncipes. Fueron a pedir agua a otros pueblos. Y esos pueblos se lo negaron. A 2 pueblos. Pero el Padre a través de la boca de Gedeón le dijo, ustedes nos están negando esto. Y solamente era agua y descansar porque estaban persiguiendo a otros 2 príncipes. Y se lo negaron. Y debido a que le negaron, vino destrucción para esos 2 pueblos. Y el Padre guardó a Gedeón y sus 300. Amén. Entonces, yo creo que seguimos porque nos falta y muy interesante los otros jueces. Yo creo que ustedes mediten muchísimo. Que el Padre no es el juez que señala, el Padre es un juez que viene a traer amor, que te dice que tú y yo somos escogidos, que Él nos ha sacado de todo de nuestros conceptos equivocados. Y el Padre está ahí para levantarnos y para que nosotros creyamos. Amén. Entonces ahí se ponen sobre sus pies, por favor. Ya en la siguiente parte vamos a ver qué pasó con un hijo de Gedeón. Eso fue una bendición. Ahí cerramos nuestros ojos. Amado y precioso Hashem de nuestra alma, te bendecimos en esta hora y te damos gracias, Padre, por tu palabra. Tal vez no comprendíamos la magnitud, Señor, del poder tuyo a traer libertad, Señor, a hacer redención para nosotros, Señor. Padre, pero hoy creemos, Señor, que somos privilegiados, porque hemos sido llamados a ser una generación diferente y a ser formadores de generaciones diferentes, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a no caer en el mismo círculo vicioso en que tu pueblo cayó en los tiempos, Señor, antiguos. Porque sabemos que todo ocurre, Padre,
de una manera consecutiva, Padre. Y no queremos ser como esos que se quejaron, se olvidaron de lo que has hecho, Padre. Sino mantén este pueblo, Señor, y todo el que te ama, Padre, en esa completa humillación, en esa completa sujeción. No nos permitas caer en la impiedad, no permitas que aún la presión que ejerce, Padre, el sistema de este mundo venga a arrebatarnos lo que tú has puesto en nuestros corazones, Baruch Hashem. Ayúdanos a mantenernos fuertes en tu palabra. Ayúdanos a creer que tú eres esa fortaleza, ese castillo fuerte, Señor, que está en medio de nuestra tribulación. Padre, porque la tribulación, Padre, que vivimos cada uno de nosotros es momentánea, Señor. Y sabemos que tú harás resplandecer tu rostro en medio de tu pueblo, Señor, en la medida que caminemos en obediencia, en santidad, en que peleemos esa buena batalla de la fe, en que hablemos, Padre, y enseñemos de manera correcta tu palabra, Señor. Padre, manténnos firmes en ti, Señor. No permitas, Padre, que nos ganen los afanes, no permitas que nos ganen las angustias, no permitas que nos gane, Señor, la dificultad que ven nuestros ojos. Padre, recuérdanos tus promesas. Padre, ayúdanos a pelear, Padre, por esas promesas. Padre, haciendo tu voluntad, que es ir a otros, Padre, pelear por otros. Buscar de ti cada mañana, cada noche, Señor, cuando tú desees. Y buscar, Padre, la voluntad que está en tu corazón para este tiempo, en medio de este lugar, Señor. Hoy te lo pedimos con todo nuestro corazón. Danos esa fortaleza que necesitamos. Ayúdanos a creer en lo que tú has hablado para cada uno de nosotros, porque así veremos tu gloria, así veremos esa recompensa, Padre, y seremos esos portadores, amado Baruch Hashem, de tu verdad en medio de un pueblo afligido, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias por mis hermanos, gracias por los que nos escuchan en otras naciones. Y te pedimos que a ellos, padres, también les ayudes en cada una de las situaciones que viven, Padre, no solo como personas, sino en su nación, Padre precioso. Te bendecimos en esta hora, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.